Seguimos en Especial Domingo y nos metemos de lleno en la economía porque está del otro lado Roberto Kachanowski, a quien le agradecemos por hablar con nosotros. Se termina un año, el primero de Alberto Fernández, un año económico muy movido también en términos de pandemia. ¿Cuál es tu análisis, tu balance sobre este 2020 que se está cerrando? ¿Qué tal? Buenas noches, espero que hayan pasado una linda Navidad por empezar. Lo mismo. Igualmente, Roberto. A ver, el balance realmente es bastante complicado porque uno podría decir que la pandemia afectó, y yo diría que la pandemia afectó, pero también fue la cuarentena, que fue una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, y serios errores de política económica. Así que, digamos que cuando uno tiene que sumar todo, dice, bueno, sí, parte fue la pandemia, pero en gran parte se podría evitar la caída de la actividad económica que estamos teniendo. ¿Cuáles fueron esos errores? Bueno, los errores fueron básicamente, en primer lugar, la cuarentena. Cuando uno mira cómo cayeron los diferentes países, o sea, tomando el tercer trimestre de este año, por ejemplo, lo compara con España, con Italia, se va a encontrar con que nosotros caímos el 10,2%, e Italia, que recordemos que Italia vive mucho del turismo, con lo cual la actividad ahí está muy concentrada en el tema turismo. Italia recibe unos 63, 64 millones de turistas por año. Y España, bueno, Italia cayó un 5%, o sea, la mitad que nosotros. España, que recibe más todavía, creo que 80 y pico de millones de turistas extranjeros por año, cayó un 8,7%. ¿Sí? O sea, estoy comparando estos datos porque, ojo que el tema del turismo no es menor. En países como Italia, no sé si han estado hace poco charlando con gente que vive ahí. Mira, la industria está básicamente en el norte, el resto es turismo. Claro. Italia vive del turismo, por eso digo, la comparo con Italia. Bueno, y después Noruega cayó el menos 0,2, casi nada. Fuimos el que más caímos de una serie de países seleccionados. Ahora, esto fue consecuencia de la cuarentena, no solo de la pandemia. Claro. Sí, perdón. No, Roberto, te iba a preguntar porque hoy se conoció que se cerraron 90.000 comercios en lo que va del año. ¿Qué posibilidades hay de que eso, más el desempleo, más la inflación, pueda revertirse en esta suerte de rebote que es lo que, bueno, tienen la esperanza algunos países centrales, sobre todo? A ver, en lo que hace el rebote estadístico, a ver, estoy produciendo 1, paso a 2 y el % de aumento. Eso va a ser así, o sea, el mínimo de actividad que se ponga en funcionamiento por menor cuarentena va a generar más, va a mostrar índices de actividad más altos, pero lejos vamos a estar de los niveles que necesitamos. Claro. Siendo a la pregunta básicamente de los puestos de trabajo y de comercios que se perdieron. Yo sigo los datos que da la FIP, ¿sí? A mí la FIP me muestra que hay 18.000 más o menos empresas que cerraron. Cuando decimos empresas son comercios chicos, puede ser el bar de la esquina, puede ser el restaurante, puede ser la zapatería, y se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo, casi 300.000, en blanco estoy hablando, ¿sí? Ahora, no estoy contando todo lo que hay que viven en el mercado informal, que es mucha gente. Recuperar eso va a ser muy complicado porque no hay capital de trabajo. Supónganse ustedes, qué sé yo, no sé, el que tenía la zapatería y vendió los zapatos, iba vendiendo zapatos para pagar el alquiler, llevar plata a su casa y eso. Cuando se le acabaron los zapatos, ¿cómo hace para reponer el stock de capital y poner más zapatos en la estantería? No tiene. Claro. No hay crédito interno, ¿sí? Claro. Entonces, eso lo veo bastante complicado. Ahora, tampoco veo, te lo redondeo, tampoco veo un flujo de inversiones hacia la Argentina porque en rigor la inseguridad jurídica, la inestabilidad de las leyes de juego, las reglas de juego, etcétera, no son muy estimulantes para atraer inversiones. Al contrario, se van las empresas. Claro, y en este sentido, ¿cuáles son las principales medidas que en tu opinión debería tomar el gobierno para poder revertir esta crisis del empleo que se agudizó tanto este año? Es que este gobierno no lo va a poder resolver el problema. Claro. No lo va a poder resolver porque esta es una mezcla de problema económico que es el emergente de político, de un problema de la política. Claro. Vos te fijás, ahí hay unas internas feroces que no generan ningún tipo de horizonte político sobre cuál van a ser las reglas de juego en el futuro. Entonces,
vos pones a los mejores economistas y con este gobierno no van a poder hacer mucho porque entre ellos están en conflicto permanente. Claro. Y además, ese conflicto, ninguno de los dos sectores ofrecen políticas públicas de largo plazo confiables. Claro, porque además hay un sector muy radicalizado en el gobierno que es el sector de Cristina Fernández, la Cámpora, el avance de Máximo, con un discurso que parece arcaico para una nueva economía en donde el mundo está entrelazado y la Argentina parece aislarse de ese modelo y aliarse solo con Rusia. ¿Hay posibilidades de adoptar un modelo que venga de Putin, digamos, entre comillas? No, estamos fritos, ya, a ver. Ya eso lo hizo el modelo cubano exportado a Venezuela y relacionado con Rusia, Irán, etc. Está ahí, Irán, está ahí en Venezuela, lo tenemos. No tenemos ninguna chance. ¿Qué inversiones vamos a tener en la Argentina? Para que haya inversiones tienen que venir capitales. Y ojo, yo le voy a dar un dato para que tengan una idea del problema en el que estamos. El gobierno, la semana pasada o la anterior, colocó bonos al 16% anual. No sé si recuerdan el dato. Sí, claro. ¿Sí? Tasa de interés, 16%. Macri, que estaba haciendo las cosas mal desde el punto de vista económico, colocó al 7% antes de ese. 7%. Y el 16% es más alto que la tasa de interés que pagó Cavallo cuando hizo el megacanje en el año 2015, que pagó el 15%. ¿Sí se dan cuenta? Estamos hablando de un 16% que es tasa récord en la Argentina, en un mundo donde la tasa de interés tiende casi a cero, porque Europa y Estados Unidos se están emitiendo para bajar la tasa de interés y reactivar la economía. Sé que hay acceso en abundancia al capital y sin embargo Argentina paga una tasa de interés muy, muy cara. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la Argentina. No hay confianza en un gobierno, no hay confianza en la política, ¿no? Y Roberto, ¿cómo se traduce esto al día a día, ¿no? A lo cotidiano? ¿Cómo impacta esto que vos estás explicando en este momento en el bolsillo de la gente? En el bolsillo de la gente significa, va a ser muy difícil que podamos bajar la desocupación, la pobreza y la indigencia. Y va a ser muy complicado poder mejorar los salarios reales, obviamente, y los salarios de los jubilados. O sea, en el bolsillo de la gente es menos inversión, menos crecimiento, menos recursos disponibles, menos posibilidades de que la gente viva mejor. Es muy elemental, o sea, no es que Kachanowski va a vivir mejor o peor. Toda la sociedad en su conjunto, salvo la nomenclatura política, un embajador hoy en día cobra, me estaba viendo recién antes que me llamaran, el embajador en Chile va a cobrar $16.000 mensuales, con auto, casa, alimento, todo pago. Volvemos a la clase, a los privilegios de la clase política que vos tanto señalás. Ahora, ¿puede ser que un sector del gobierno, de algún modo, como no puede resolver el problema, crea que el Estado, después de un país empobrecido, puede ser el único benefactor a través de planes o algún tipo de discurso más de sentido populista y de auxilio frente a la miseria que crece? Bueno, ellos pueden creer eso. El problema es que el Estado no tiene plata. El Estado, la plata que tiene para repartir, la saca de los impuestos, de la emisión monetaria o de la deuda que toma. O de algún activo que confisque. Pero no, o sea, tiene que sacarle plata al sector privado para dársela al sector público. El Estado no genera riqueza por sí mismo, o sea, no tiene recursos propios. Los recursos vienen del sector privado. Y el sector privado se está achicando en la Argentina. O sea que eso es el problema que tienen, es que cada vez tienen un sector privado cada vez más chico, al cual, por más que le aumenten la tasa de impuestos, se le va a achicar y le van a poder sacar menos para repartir. Así que el Estado no es la solución, es el problema, justamente. Claro. Bueno, y me sumo exactamente al revés. Me sumo a la pregunta de Hugo. Y me pregunto justamente, digo, ¿cómo va a ser el Estado en el 2021 para sobrellevar todo lo que gastó en términos de, digo, sabemos, ¿no? Cuarentena, IFE y todo ese tipo de gastos a nivel fiscal que tuvo que hacer, que, digamos, es plata que salió y no se volvió a generar? No, eso, a ver, eso es ya fue emitido y ahí el problema es que es una inflación futura. Claro. Ellos reciben, el Banco Central había emitido deuda propia que no iba a poder pagar cuando se fue Macri de $1 billón. 1 billón con B, ¿no? Y ellos están ahora en 2,7 billones de pesos. O sea, multiplicaron por 2,7 la deuda del Banco Central.
no financiaron tanto, o sea, la emisión monetaria todavía no se reflejó en la inflación porque ellos emitieron y después sacaron la plata con esa deuda que no la van a poder pagar. Entonces, lo que estamos haciendo es comprar, vamos a pagarlo con inflación futura. A ver, cuando haya que pagar esa deuda, que el Banco Central no la va a poder pagar, va a tener que emitirlo o va a hacer un plan Bonex, una de dos, ahí vamos a tener un serio problema. A tu pregunta es, mirá, lo que hicieron fue patear la pelota para adelante, ¿sí? Claro. Ahora, cuando llegue el momento crítico van a tener dos opciones. O emiten y generan un proceso inflacionario muy agudo o entran en un plan Bonex, una de dos. Van a tener que confiscar depósitos, una de dos. No les queda mucho más. Claro. Muchos señalaron que contuvieron diciembre o alguna protesta social a partir de planes de asistencia. Esto no va a durar mucho, seguramente, y entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué mirás de los datos de la macroeconomía en los meses que vienen? ¿Cómo va a sostener el gobierno 3 años justamente de gestión? Yo lo veo bastante complicado poder aguantar 3 años más con estas medidas que son propias de un gobierno, no digo que se están haciendo, sino vieron los gobiernos cuando pierden una elección y ven cómo hacen para llegar al día de diciembre, bueno, y empiezan a tomar medidas de tipo controles de cambio y ese tipo. Bueno, este gobierno empezó tomando las medidas que toma un gobierno que se está haciendo. O sea que ya empezó muy mal. No le quedan balas para seguir aguantando 3 años de esta forma. ¿Y por qué? Y lo que no veo... Bueno, porque ellos eligieron este camino, ellos eligieron el populismo. Y el populismo lo podés hacer si tenés caja durante un tiempo. ¿Por qué le pasó esto al resto de América Latina? ¿Por qué le pasó a Venezuela y tantos otros países? En su momento tenían la ventaja del precio de las commodities. ¿Podría llegar a ayudarlos el hecho de la emisión de moneda que se está haciendo en el mundo? Al bajar la tasa de interés, normalmente sube el precio de las commodities. Si ustedes se fijan, está subiendo el precio de la soja. Sí, sí. Eso podría llegar a ayudarlos. ¿Sí? O sea, tener de nuevo algo de viento de cola del año 2003 en adelante, 2012 en adelante. Pero yo no sé si se va a transformar en un ventarrón o podemos tener otra crisis tipo 2008 por el exceso de emisión monetaria que hay en el mundo y se ve otra crisis financiera en el mundo. O sea, esto está para el debate, no lo voy a plantear ahora acá, pues ya sería irse al mundo. Claro. Pero hay un problema serio, porque hay una expansión monetaria muy grande en el resto del mundo, ¿no? Claro. Ahora, la Argentina es agroexportador por naturaleza, por propia génesis, pero eso no alcanza a sostener una economía y la mayoría del trabajo surge de las pymes. ¿Cómo el gobierno, y me imagino que Guzmán tiene que poner a analizarse este tipo de cuestiones de cara al presupuesto, de cara al proyecto que él piensa desde el punto de vista económico, o van día a día haciendo lo que se puede? Yo creo que toda la mañana se levanta y dice, che, a ver, ¿qué hacemos hoy? ¿Sí? O sea, uno no ve ningún plan económico en el río. Y las pymes, en su momento, cuando se hizo un relevamiento antes de la cuarentena, había unas 610.000, 620.000 empresas en la Argentina, donde el 99% eran pymes. O sea, empresas que tenían hasta 250 empleados. Ahí se pymes y pequeños emprendimientos son de 1 a 250.000. Y absorbían aproximadamente el 65-70% del personal. O sea que el grueso de la actividad está en las pymes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a esas las están matando con impuestos, no tienen créditos, no venden o venden muy poco. Obviamente que siempre va a haber algún nicho, qué sé yo, no sé, que fabrica barbijos ahora, debe estar vendiendo más barbijos, de eso no tengo ninguna duda. Siempre hay algún nicho adicional, pero el conjunto de la economía está en ese problema. Entonces, lo que hay que hacer con las pymes es sacarle problemas de encima, regulaciones, controles, impuestos, etcétera, para que los tipos puedan desarrollar su capacidad de innovación y crear, bueno, hay que establecer una moneda, no hay moneda, no se puede acceder al crédito, no se pueden hacer operaciones de largo plazo. El problema argentino es realmente, para cuando uno lo mira desde el punto de vista económico, donde mire hay un problema. Mercado laboral es un problema. Mercado financiero es otro problema. Moneda es otro problema. Gasto público es alto e ineficiente. Sistema impositivo imposible de pagar y de cumplir como corresponde. Donde uno mire es un desastre. Y a eso hay que agregarle políticas o un contexto político desfavorable en términos de que no atraen inversiones. Ya. Entonces, arreglar este problema va a llevar bastante tiempo, ¿sí? O sea,
No le podemos dar una solución a las pymes así mágicamente, la verdad, no existe eso. Roberto, gracias por el contacto, siempre muy claro y nos ayudas a pensar dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias. Les deseo lo mejor para el 2021. Igualmente, Lo mismo, y feliz seguiremos año. en contacto, Gracias. claro que sí. Y nos vamos a una pequeña tanda.